A ver, seguro que al escuchar un concierto alguna vez ha surgido la pregunta: ¿cómo es posible que un único violín o un cantante o un piano consigan brillar frente a toda una orquesta sinfónica a ciento y pico de músicos? Hoy vamos a meternos en eso, el arte de equilibrar al solista con la orquesta. La pregunta central, si lo pensamos, es bastante potente. ¿Cómo puede un solo violín, una única voz, hacerle frente al sonido de casi 100 músicos tocando a la vez? Parece una batalla perdida antes de empezar. Esta partitura de Tchaikovsky lo dice todo, es una locura. Existe una cantidad de información, la densidad de notas frente a un solista. Cada una de estas líneas es para un instrumento o un grupo de ellos. Para quien toca como solista, esto es un paisaje sonoro y a veces es abrumador. Tenemos un asunto que resolver, un reto. La clave no está en una competición de ver quién suena más duro, sino es una colaboración pensada al milímetro para que tanto el solista como la orquesta puedan lucirse. La solución, como pasa tantas veces en el arte, no es la fuerza bruta. No se trata de que el solista se deje los pulmones o el brazo tocando, sino componer con cabeza, usar trucos compositivos para que el solista sea el protagonista absoluto. Vamos con la primera estrategia, que es una de las más elegantes. Consiste en convertir lo que podría ser una pelea por el volumen en una auténtica conversación, un diálogo lleno de preguntas, de respuestas que crean tensión. Beethoven era un maestro en esto. Fíjense en esta partitura. La orquesta, que es la parte que está destacada, presenta una idea, un tema musical. Es como si lanzara una pregunta al aire y de repente se callan, creando un silencio cargado de expectación. Y justo ahí, en ese hueco, entre el solista, responde. El violín coge esa idea que ha dejado de su orquesta, la transforma, la desarrolla, contesta la pregunta, se cierra el círculo. Con esta técnica de pregunta y respuesta, te aseguras de que el solista brille sin tener que gritarle a nadie. Hay otra solución, una segunda solución: los trucos sonoros, esas técnicas de casi ilusionismo acústico para que el sonido del solista salte y se distinga del resto. Básicamente existen tres maneras fundamentales de conseguir esto: jugando con el color del sonido, o sea, el timbre, simplificando el fondo orquestal, la textura, y separando las notas por su registro, es decir, poniéndole en otro tipo de registro, ¿no? Primero, el timbre. Cada instrumento tiene su propia voz, su personalidad. El sonido brillante de una trompeta no tiene nada que ver con el sonido cálido de un violonchelo, pues los compositores juegan con eso. Si el solista es un oboe, que tiene un sonido muy nasal y penetrante, lo rodean de instrumentos de cuerda, que son suaves, y por puro contraste el oboe destaca muchísimo. El segundo truco es la textura. Miren este ejemplo de Sibelius. Si nos fijamos, la orquesta no está haciendo nada complicado, al contrario, acordes largos, sencillos, creando una especie de lienzo muy liso, y claro, sobre ese fondo tan despejado, la línea del violín solista, que es mucho más ágil y compleja, se destaca. Se escucha con una claridad total, un escenario perfecto para que el virtuosismo se luzca. Y la tercera técnica, la separación por registro. Esta es buenísima. Se trata de darle al solista su propio carril en la autopista, ¿sí? Como se ve en la partitura, muchas veces el solista toca un registro muy agudo, muy por encima de donde suena la orquesta, o a veces todo lo contrario, en un registro grave. De esta forma su sonido no choca con las frecuencias de los demás, ocupa su propia frecuencia y se escucha perfectamente. Pero, ¿qué pasa cuando el solista no es un instrumento, sino algo tan delicado como la voz humana, un cantante, por ejemplo? Aquí las reglas del juego cambian un poco. El cuidado tiene que ser máximo. En la ópera principalmente hay dos maneras de cantar. Por un lado está el recitativo, que es casi como hablar cantando para que la historia avance. Ahí la orquesta, la verdad, casi ni se la oye. Y luego está el aria, el gran momento, la canción donde el personaje lo da todo emocionalmente. Aquí la orquesta sí que participa, pero siempre con la idea de arropar, de crear ambiente, nunca de tapar al cantante. Esta partitura de Mahler es un ejemplo perfecto. La orquestación es súper ligera, transparente, hay pocos instrumentos tocando cosas muy delicadas para crear una atmósfera que sostenga la voz y la deje volar sin esfuerzo, porque aquí lo más importante es que se entienda la letra, el texto es la clave. Y esta comparación es genial para entender esto. A la izquierda tenemos el acompañamiento delicado de Mahler para una sola voz. A la derecha una partitura de Haydn para un coro entero. La noche y el día, ¿no? Cuando tienes la potencia de docenas de voces de un coro cantando a la vez, la orquesta puede ser mucho más potente y densa.
porque el equilibrio de fuerzas es completamente distinto. Así que al final todo se resume en esto: el arte del equilibrio. Es un juego de inteligencia a la hora de componer y de conocer a la perfección cómo suena cada instrumento y la voz. Vamos a repasar lo que hemos visto en esta clase. Primero, crear un diálogo, no una pelea. Segundo, usar el contraste de colores y de texturas. Tercero, separar por registros, cada uno en su sitio, y sobre todo adaptar el poderío de la orquesta a la fragilidad del solista, muy especialmente si se trata de la voz humana, porque un gran acompañamiento no es solo un fondo, es mucho más. Es la creación de todo un mundo sonoro rico y lleno de matices para que la historia que nos cuente el solista pueda desplegarse y nos llegue al corazón. Y con esto llegamos al final. La próxima vez que se escuche un concierto o una ópera, queda lanzada la invitación. Si se presta atención a estos detalles, a ese diálogo, a ese equilibrio, ¿qué nuevas maravillas se pueden descubrir en la música? Seguro que un montón.